¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido estudiante? El día de hoy vamos a revisar la ética de Jesús en los evangelios. Vamos a identificar tres principios éticos en los cuales se basaron las enseñanzas de Jesús. Pero primero que nada, vamos a ver en qué basan sus principios éticos algunas corrientes filosóficas, como por ejemplo el hedonismo. El hedonismo es una corriente intelectual y cultural, pero sus principios éticos y morales están basados en el ser humano. Es decir, el ser humano es el único capaz de desarrollar y de poner en práctica sus cualidades y sus propios valores. No necesita en este caso de Dios para desarrollarlos. Es por eso que el humanismo rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo. O sea, el ser humano es capaz de hacer todo, incluso de desarrollar y de poner en práctica sus valores humanos. Así también aparece el hedonismo. El hedonismo basa sus principios éticos en el placer, por encima del amor al prójimo e incluso a Dios. Es decir, no importa cómo alcance mi objetivo, pero si eso me va a causar placer, entonces no me importa a quién atropelle, a quién pise, con tal de que yo me sienta feliz. Es interesante, ¿no? Esta corriente, porque eso es lo que sucede en el mundo. Hay muchas personas que no les importan a quién quitan las casas, no les importa cómo falsificar los documentos con tal de conseguir ese terreno que les causaría placer y felicidad. Así también aparece el utilitarismo, otra corriente filosófica, en el que sus principios éticos basa en lo útil. Es decir, si esto me es útil, si esto me beneficia, si esto me es necesario, entonces lo tomo. Pero si no cumple con esos requisitos, entonces lo desecho. Es decir, el utilitarismo mira a las cosas, mira a lo útil por sobre todo. Y este tema del utilitarismo está muy insertado hoy en día en la sociedad, hasta se está insertando en los matrimonios, en las relaciones humanas con otros. Si esta señorita con quien me casé no, no me es conveniente, ya no me gusta, ya no me agrada, o sea, ya no me es útil, entonces la desecho porque encontré otra mejor. Esta corriente filosófica es una corriente que se está insertando con mucha fuerza gracias a esta nueva era en la que vivimos del neopaganismo. Sin embargo, ¿en qué principios éticos Jesús basó sus enseñanzas? Jesús, o mejor dicho, los principios éticos en los que, con los cuales se relacionó con las personas, no se basaron en el ser humano, sino en las cosas espirituales. Sin embargo, miren cómo es que la madre de dos discípulos de Jesús, según Mateo 20:28, se acerca a Jesús y le dice: Jesús, cuando tú estés en tu trono, o sea, miraba las cosas humanas, basaba sus principios éticos en temas humanos. Cuando tú estés en tu trono, o sea, cuando tú seas el rey de Roma, no te olvides de poner a uno de mis hijos al lado izquierdo y al otro de ponerlo al lado derecho. Y eso es lo que pasa. Hay muchas personas que ponemos nuestros valores, nuestra conducta en otra persona. Es decir, buscamos a las personas solo por interés. Es por eso que muchas personas ya no quieren orar,
ya no quieren buscar a Dios como fuente de ayuda, sino más bien buscan las influencias de otras personas, de otros seres humanos para alcanzar puestos, para alcanzar cargos, creyendo que Dios no tiene ese poder para llevarlos también a puestos superiores. ¿Por qué? Porque ponen sus ojos en el ser humano, más no en Dios, más no en las cosas celestiales. De la misma manera, el otro principio ético tiene que ver con la felicidad. Para Dios, la felicidad no se encuentra en los placeres humanos como remarca el hedonismo, sino en lo que produce la palabra de Dios. Y esto es un hecho que se encuentra registrado en Juan 4, 7 al 24, donde una mujer samaritana se acerca a Jesús para pedirle agua de beber del pozo. Pero Jesús le dice, el que beba de esta agua, o sea, del agua del pozo, pronto tendrá sed. Pero todos los que beban del agua que yo les doy jamás tendrán sed. Es decir, Cristo estaba invitando a esta mujer a encontrar la felicidad no en los placeres humanos, no en una fiesta, no en el alcohol, no en las diversiones, no en un carro, no en la obtención de un título, aunque no está mal que alcances un título, pero no deberías de ser tu fuente de placer, tu fuente de alegría. ¿Por qué? Porque ese tipo de logros, ese tipo de éxitos solo produce una felicidad circunstancial. Pero si realmente quieres ser feliz, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, necesitamos beber del verdadero agua que Cristo ofrece. Y esa verdadera agua se encuentra en la palabra de Dios. Además, el tercer principio tiene que ver con el reino de Dios, que ve a cada uno de nosotros a través de ojos esperanzadores. Es decir, este principio ético se basa en la esperanza, mientras el utilitarismo desecha al que no es útil. Este principio ético de Jesús nos enseña que cualquier persona es útil aunque no parezca. Y eso es lo que Cristo demostró a través de la vida de Pedro. En ese tiempo nadie tenía esperanza en que Pedro un día se pudiera convertir en un poderoso predicador del Evangelio. Nadie lo veía así. ¿Por qué? Porque todos lo veían como un simple y ordinario pescador rudo y ruidoso. Nadie tenía esperanza de que este hombre, Pedro, algún día podría ser útil. Pero Jesús sí. Jesús veía a Pedro con ojos esperanzadores. Veía más allá de lo que la gente veía. Por eso es que nosotros no tenemos derecho a juzgar a las personas solo por su apariencia, solo por su actual situación. Debemos no perder las esperanzas en las personas que probablemente en este momento no han sufrido todavía un cambio o no han sido todavía transformados o probablemente están perdidos. Por lo contrario, deberíamos de orar por esas personas, deberíamos de aconsejarlas, deberíamos de tratarlos no de manera indiferente. Entonces, hagamos un pequeño repaso. ¿En qué principios éticos se basaron las enseñanzas de Jesús? Que el reino de Dios es celestial. El reino de Dios no es humano. No pongamos nuestros principios éticos en lo humano. Dios también puede ayudarnos a desarrollar muchas cualidades como la bondad, como la templanza,
en nuestra vida, porque tú y yo, por nosotros mismos, no podemos desarrollar cosas buenas, sino más bien a nosotros nos gusta desarrollar cosas malas. Somos seres humanos pecadores. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas celestiales para que Cristo pueda obrar y transformar nuestro carácter. Así también tenemos que entender que la verdadera felicidad solo lo produce la palabra de Dios, mas no los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida solo dan una felicidad circunstancial, mas no eterna. Y número 3, todos somos útiles ante los ojos de Dios. Nadie tiene el derecho de desechar a nadie, como el utilitarismo. Todos merecemos una segunda oportunidad, porque así es como Cristo nos ve. Y es por eso que nosotros no tenemos el derecho ni de señalar ni de acusar a aquel que está perdido. Entonces, la tarea, el trabajo es, ¿en cuál de los principios éticos de las enseñanzas de Jesús te agradaría basar tu conducta a la hora de relacionarte con las personas? Explique por qué. ¿Por qué a ti te gustaría desarrollar estos principios éticos? ¿Por qué? Un principio, elige un principio. ¿Por qué te gustaría desarrollar o poner en práctica? ¿O por qué te gustaría basar tu conducta a la hora de relacionarte con las personas? ¿Por qué? Explica por qué. ¿Por qué quieres tomar ese principio? Que Dios te bendiga, joven.